Bien, amigos, Horas Extras tiene dos invitados que nos vienen a ayudar a entender un poco la situación que está ocurriendo en dos países de América del Sur. Perú sobre todo. Jorge Meléndez, que es un profesional peruano, y Julio Grados, que es un periodista y productor peruano, hace tiempo viven en República Dominicana y me siento siempre mal y nostálgico porque quisiéramos verdaderamente que estas dos personas fueran parte de los equipos de trabajo de nosotros. Pero las condiciones de los medios nuestros están tan saturados de colaboradores de años que nos resulta difícil introducir secciones como la sección internacional, que soñamos siempre con el doctor del Castillo, José Cuello y Iván Gatón, de conversar sobre todos estos temas que ya con la globalización son problemas comunes. Ya no vemos que Taiwán está en el otro extremo del globo, sino que cualquier día que haya problema entre China y Taiwán, nosotros recibimos alguna señal. El Perú, después de haber descubierto América, en que durante quizás 10 o 12 años el reino español dirigía sus colonias desde aquí, donde realmente se consolidó el imperio, fue en Perú, alrededor del 530, 532, apenas 30 años después de descubrir América. Fue en el Perú, no fue en México, ni fue aquí, fue en el Perú. Y nadie más que dos peruanos que nos cuenten la génesis, porque el Perú tenía los aborígenes más avanzados del continente. Estados Unidos tenía unos salvajes. Los incas estaban en el Perú. Las primeras ciudades importantes. Todavía hoy no nos explicamos esos grandes secretos que aparecieron en Perú. Pero en una forma extraña, con los siglos que pasan, que pasaron 5 siglos, nosotros vemos que en los últimos quizás 10 años, 5 años, el Perú ha tenido problemas de tipo políticos increíbles. Presidentes juzgados, acusados, creo que son 6 o 7 gobiernos en 5 o 6 años, de los cuales hasta suicidios se dice que hemos tenido. Nosotros queremos hablar por separado con Jorge y con Julio sobre el Perú. El tema que nos interesa es realmente qué pasa, qué pasó en su país, en donde, siendo el líder del virreinato durante la época colonial, en donde teníamos ejemplos y figuras importantísimas de nuestra América. ¿Qué pasó en los últimos 20 años en el Perú que no pudo mantener esa hegemonía y que quizás contaminado también por el virus que atacó otras naciones? Jorge, ¿cómo tú ves esa última etapa del Perú? Bueno, primero agradecer tu invitación. Quiero enfocarme quizá en pocos minutos en 50 años de historia del Perú. Lo que hace un parteaguas fundamental fue el golpe del gobierno militar del general Juan Velasco. Porque el Perú, aún siendo un centro de poder español de toda la parte sur principalmente, dejó secuelas no siempre... ¿En qué año fue Velasco, Alvarado? En 1968. ¿60? 68.
y duró 7 años. Era un gobierno militar de izquierda. Era un gobierno militar que se llamaba ni capitalista ni comunista. Ah, ya. Es decir, era un gobierno, diríamos, de tercera vía, porque las diferencias sociales entre pobreza y riqueza en el Perú eran demasiado abismales. Perdóname que la ignorancia me hace interrumpirte. ¿Qué hace que tú elijas el gobierno de Velasco como punto de partida para contarme lo que... primero es falta de tiempo, porque no vamos a hacer la historia del Perú ahí. No. Pero ¿qué cosa partió ahí? Rompe el statu quo. Ahí ese golpe. En ese golpe militar, primero... ¿A quién derrocó? Al gobierno de Fernando Belaúnde Terry, A Belaúnde. que en la hipótesis de que había hecho un contrato mal hecho con la International Petroleum Company. Bien. Sobre la Brea y Pariñas. Entonces Velasco, con ese programa que le llamaron el Plan Tupac Amaru, el Plan Inca del gobierno militar, introducía una serie de reformas que inclusive casi toda la extrema izquierda lo rechazó. Y solamente el Partido Demócrata Cristiano y el Partido Comunista Peruano, pro-moscovita, lo apoyó. Y si la izquierda lo rechazó, ¿por qué Cuba lo siempre distinguió a Velasco? Porque no es necesariamente una relación de causa-efecto, sino hay demasiadas circunstancias atenuantes para hacer cierto tipo de relaciones. Lo que pasa que Cuba quizás apoyaba al gobierno de Velasco porque Velasco también entró en la fase del tercermundismo, lo que es el grupo de los 77, etcétera. Y además solicitó o planteó el tema de la moratoria en determinado momento, casi al final del gobierno de Velasco, antes del golpe. Pero lo fundamental fue que hizo una reforma agraria total, que eliminó el latifundio y creó cooperativas y reformó casi todo el sistema de la tierra. O sea, para mí, uno de los objetivos estratégicos de Velasco para mí es la derrota estratégica del Sendero Luminoso. Se dio porque Velasco, previo a eso, hizo la reforma agraria. O sea, no le dejó razón común para que Sendero prendió y tener éxito. Sendero fracasó. A partir de ese momento... Cuando llegó Velasco ya Sendero existía. Habían ciertas, sobre todo en la zona de Andahuaylas, Ayacucho, habían intentos, porque Velasco había creado una institución que se llamaba el SINAMOS, un Sistema Nacional de Movilización Social, y en eso se fueron infiltrando algunas redes comunistas específicamente y hacían toma de tierra, adelantando tratando de acelerar más de la cuenta. Una de las causas del golpe contra Velasco fue precisamente la labor de zapa de la ultraizquierda, que se parece mucho a lo que ocurrió con Allende, por ejemplo, y con otros sitios. Entonces, eso marca una cuestión fundamental, que Velasco, después de un intento de sacarlo, o de hecho lo sacaron en el 75, Morales Bermúdez quiere traer otra vez hacia atrás. El Perú ha vivido en un péndulo en ese periodo entre, digamos, de izquierda y derecha, para verlo un poco mejor. ¿Cómo sale Velasco del poder? Le da un golpe. ¿Quién? Los militares. ¿Eh? Los militares, el general Morales ¿Cuándo Bermúdez. vuelve la democracia allá? La democracia vuelve en el año 80, con la elección otra vez por segundo periodo de... ¿Y quién sale electo? Belaúnde Terry. De nuevo, el que se fue vuelve. Sí, pero la verdad es que hubo un gran periodo de pérdida. ¿Qué tiempo gobierna Belaúnde? 5 años. ¿Quién lo sustituye? Lo sustituye Alan García. Ya de ahí en adelante son elecciones. Sí. No vuelven vuelven militares no ha al habido poder. militares, pero el problema surgen los problemas porque apareció ya el terrorismo en la forma de Sendero Luminoso y el MRTA, que pusieron en jaque a todas las estructuras políticas y sociales del país. Fueron derrotados, pero a un costo que, para poder imponer el triunfo sobre Sendero de Fujimori, tuvo que aceptar el programa. Antes de meternos ahí, ¿por qué gana Belaúnde de nuevo? ¿Qué cosa el pueblo peruano? Perú tiene hoy más de 30 millones de habitantes. Sí. Entonces, ¿qué hace que gane Belaúnde de nuevo? ¿Demagogia o alguna razón especial? Demagogia, y la razón especial, según ellos, era la recuperación de la democracia. Alan García gana con la Internacional Socialista
¿Y cuál fue el programa que hizo que Alan ganara García, Alan Porque García, ese primer periodo llegó con mucho poder. Alan García acentuó la confrontación hacia que el no alineamiento adquiriera otra categoría. Bien. Y fue uno de los primeros en que creó la bandera de solamente pagar el 10% de la deuda del valor de las exportaciones. ¿Quién lo sustituye? Lo sustituye Fujimori. Fujimori. Un momento. Para que entenda, acuérdate que estamos hablándole a un pueblo que no conoce ni siquiera nuestra propia historia, menos la de Perú. Jorge, ¿quién era Raúl Haya de la Torre? Víctor Raúl Haya de la Torre fue el fundador del Partido Aprista Peruano. Y de esos tres presidentes que hemos hablado, ¿quién era miembro del APRA? El único Alan García. Alan García, porque nunca habían tenido la posibilidad. Entonces, ¿cuándo él fundó ese movimiento? En 1932, o sea, eso tiene... Ok. Haya de la Torre pertenece a un sector americano que propugnaban por una democracia con cierto apoyo de Estados Unidos, como eran Rómulo Betancourt, Juan Bosch, Pepe Figueres. Estaban muy conectados. Él pertenecía a ese sector. Creo que tenía ciertos vínculos, pero no... ¿Y cómo le caía Haya de la Torre a Estados Unidos? Él hablaba de Indoamérica. Indoamérica, sí. Ay Dios. Él hablaba de Indoamérica. Ok, entonces Alan García lo sustituye Fujimori. Exactamente. Ese hombre que se montaba en un tractor, que ustedes decían el Chinito, y que llegó con mucha simpatía. ¿Qué le pasó a Fujimori que sale con esa etiqueta de que unos lo defienden diciendo que fue que Montesino, ¿cómo se llama el tipo? Sí. Que Montesino manejó la parte sucia y otros que realmente estaba enterado de todo? El saldo de Fujimori, independientemente que todavía ahora lo soltaron estos días, ¿fue positivo o negativo? Para mí en un sentido positivo porque derrotó a Sendero Luminoso. ¿Al señor? Sendero Luminoso, al terrorismo, lo derrotó. Pero el costo de ese triunfo... Lo cobró. No lo cobró, sino le impusieron las medidas neoliberales. O sea, el paquetazo... Ya. O sea, no podía... Resolvió un problema, pero tenía dos un modelo frentes, económico. Un frente interno. Él era neoliberal. Tuvo que aceptar el programa neoliberal. Libre mercado. Con Fernando de Soto, Boloño, hicieron un... Además, como el gobierno de Alan García había venido golpeado porque primero quiso intentar hacer una nacionalización de la banca que no funcionó, entonces la banca hizo un contraataque. ¿Quién sale de Fujimori? ¿Quién sustituye a Fujimori? Fujimori, Valentín Paniagua. Después que y aquí viene una de las partes de los problemas que quiero explicar, que la crisis peruana viene porque a Fujimori lo sacan por un concepto incapacidad moral. Él no venció. Él no venció. A él le dieron un golpe. Dieron un tercero, pero después lo vacan. ¿Y quién lo sustituye? ¿Su vice? No, es Valentín Paniagua, un congresista. ¿Lo eligen? ¿O le tocaba No, lo elige el Congreso. Le tocaba por el Pero Congreso. La causa de salida de Fujimori es una cosa que se llama incapacidad moral, que yo hasta ahora no lo entiendo. Y existe allá en la Constitución. Entonces, una de las cosas que se ha quedado es eso, de la incapacidad moral. Y eso es un arma de doble filo porque ha partido casi a todos los que se han sentado en la casa de Pizarro. Ha salido Pedro Pablo Kuczynski. A Fujimori, ese señor que lo sustituye, ¿qué tiempo dura? Hasta a convocar unas nuevas elecciones y entra Alejandro Toledo. Toledo. Sí. Ok, Toledo era neoliberal. Ellos decían que atacaban el neoliberalismo de Fujimori, pero nunca hicieron una sola reforma en el sentido contrario. O sea, de boca para afuera eran antineoliberales, pero en la práctica real ejecutaban el mismo programa. Origen racial de Toledo, ¿cuál era? No, es peruano. Pero no era lo que era el señor del sombrero de último. No era un indio ni nada de eso. Sí, pero eso no, mira, para mí eso no es un problema en el Perú, porque en el Perú es un crisol de raza. Entonces no tiene que haber esa diferencia. Sí ha habido un menosprecio en ciertos sentidos. Ayúdame con esto. ¿Hoy quién está gobernando en el Perú? Hoy gobierna la que le toca por ley, que es Dina Boluarte. Esa es la vice. La vice del partido. ¿A quién sustituye? A Pedro Castillo. Pedro Castillo. ¿Por qué sacan a Pedro Castillo? Pedro Castillo, para mí... ¿Esa es la señora de los relojes?
Sí, pero eso tiene otra razón, connotación. sí, otra connotación. Pero a Pedro Castillo era un dirigente sindical del ala radical de Sendero Luminoso, el CONARE. Un maestro rural. Del CONARE, sí. Entonces, como el candidato del Perú Libre no podía ser candidato por cuestiones ya legales, le dan la candidatura a Pedro Castillo, pero Pedro Castillo no era militante de esa organización, Dina Boluarte sí lo es. Y él es producto de una alianza. De una alianza. Entonces gana las elecciones. No voy a comentar ni la razón. ¿A quién sustituyó Pedro Castillo? A Vizcarra. ¿Ah? Vizcarra. Pero Vizcarra había sustituido a Pedro Pablo Kuczynski. El problema es que después de eso, al ver este presidente Vizcarra cierra el Congreso con un concepto también medio raro de negación fáctica. Esa es la razón que yo no sé. Sí, pero ahí hay una situación que inclusive quiero que los dos me hablen de ella. Cuando, ¿cómo se llama el del sombrero? Pedro Castillo. Cuando Castillo, el Congreso quiere destituirlo y él responde destituyendo, y entonces esa fue la causa por la que lo quitan. ¿Por qué él no tenía derecho a destituir congresistas, pero el Congreso sí tenía derecho a destituirlo a él? Por eso ya habíamos creado la base jurídica que no se sabe qué significa la incapacidad moral. Sí. Y eso se ha utilizado casi en todos los... ¿Y se usó contra él? No, a él se le acusó de rebelión por destruir las bases del sistema constitucional. Entonces, una cosa, desde Fujimori hasta Dina Boluarte. Hasta hoy, sí. ¿Quiénes gobernaron? Ha gobernado Toledo, volvió otra vez Alan García, sí. Luego Ollantumala, después Pedro Pablo Kuczynski, que fue reemplazado casi al año por Vizcarra. Él era congresista primero, Kuczynski, o era el vice era ministro de Toledo. Sí. Entonces Kuczynski gana y al cabo de un tiempo le identifican un contrato medio... Ya en el Perú ya no es un debate. ¿Lo destituyen a Kuczynski? No, él renuncia para que no le destituyeran. Y después... Entra Vizcarra con la denegación fáctica cierra el Congreso, crea un nuevo Congreso y el Congreso lo vaca. Bien, vamos a parar ahí y vamos a hacer un injerto. Julio, tú acabas de escuchar a tu amigo Jorge Meléndez. Yo quiero que comencemos con el segundo periodo de Alan García. ¿Qué hace que Alan García vuelva al poder? Porque parece que allá se usa rehusar los presidentes. Lo hicieron con Belaúnde y lo hicieron con Alan García. ¿Qué hace que el pueblo peruano reelija a Alan García? Y de ahí, de ese segundo periodo, a la señora que está hoy, ¿cómo tú visualizas ese proceso final del Perú? Doctor, gracias. No te preocupes. Quiero felicitar al doctor Meléndez por la exposición y partir de 1968, desde el golpe militar del general Juan Velasco Alvarado. Quiero pedir excusa a ti y a Jorge, porque no le quiero producir ansiedad en la exposición, porque posiblemente Jorge Meléndez se sienta que lo principal no lo ha contado, porque nosotros estamos en un programa para hacer un pequeño resumen para dominicanos que entiendan el problema peruano. Es decir, que no se sientan mal con nosotros, sino que ayúdennos a entender algunas cosas que pueden ser aplicables. Por ejemplo, en el caso de Alan García, tenemos varios elementos. Primero, hay dominicanos que estuvieron muy ligados a operaciones que se hicieron en el Perú. Hoy hay dominicanos que tienen multinacionales dominicanas construyendo cosas en el Perú. Y nosotros tenemos una versión de que Alan García está vivo. Entonces, cuando uno oye esas cosas, uno dice, déjame buscar un peruano que me haga el cuento. Alan García en adelante.
Uno de los atractivos políticos del doctor Alan García era su verbo y su improntus, una maravillosa memoria, un posicionamiento, un GPS, como dirían los muchachos de hoy. Él podía conectar fácilmente con cualquier grupo que anduviera cerca. A él no le podían alcanzar un micrófono porque se apropiaba de él y la gente salía vitorándolo. Es una cualidad política que lo llevó a donde llegó. Se tenía condiciones. No solamente de memorias, sino de retórica. Era un hombre estudiado en el aspecto político, le sabía cuál era la ideología. Y conectaba el pueblo. Sí, perfectamente. Lo que pasa es que él, como fenómeno político al antecedente del APRA, él quemó etapas, él brincó. Cuando usted preguntaba por Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador, ideario de uno de los partidos más antiguos de Sudamérica y del Perú, el doctor García fue de sus privilegiados alumnos, pero a la vez era un hombre que tenía una visión joven de lo que significaba la ideología de Víctor Raúl Haya de la Torre, y tuvo la osadía, no la valentía, sino la osadía de brincar etapas en el APRA. Entonces no copió a Raúl Haya de la Torre. Sí, ya le digo yo, él tenía... ¿Pero modificó alguna teoría de Haya de la Torre? Sí, aplicó la ideología, pero la personalizó. Bien. Lo que él decía, eso era. ¿Y él cumplió el periodo? Sí. ¿Él cumplió la última vez sus 4 años? Sí. Yo sí. tuve... ¿Quién lo sustituye? Ollanta Humala. Ollanta, ¿verdad? Y Ollanta también cumple. Sí. Sí. Debo decirle acá, doctor, para privilegio del diálogo y de la historia, en ese momento yo trabajaba en la unidad de televisión del Palacio de Gobierno cuando el doctor García entregaba la banda. El canal del Estado, el canal 7 de Perú, tenía una unidad de televisión y por turnos los reporteros hacíamos estación en el Palacio. Tuve el privilegio, y esto lo voy a contar a manera de enriquecer la historia. El presidente Alan García, que salía presionadísimo, una inflación que hizo desaparecer el INTI, que era el símbolo monetario en el Perú, que se devaluó espantosamente, que fue la razón por la cual también salió como un corcho de champán. Hay un momento en su tránsito cuando el vehículo sale de Palacio y lo lleva al Congreso, un periodista extranjero. ¿A entregar o a recibir? No, a entregar la banda presidencial. A Humala. Sí. A entregar la banda presidencial. En este caso la ceremonia era esa. ¿Y qué pasó ahí? Al salir, porque él se dejaba tocar poco por la prensa porque realmente estaba presionado. Salía, es decir, la gente vivaba su salida, por lo que le dije de la inflación galopante. Al salir, un grupo de periodistas, corresponsales internacionales, le dicen: presidente, ¿qué le faltó? ¿Qué le faltó a usted para terminar? Para terminar una obra tan grande como la de su gestión de gobierno. ¿Qué dijo? Él en ese momento dijo: sé que el Perú necesita de otra presidencia. En ese momento el rumor de los... ¿De otra presidencia de él? Sí. No, perdón. No, otro presidente. Otra presidencia. Ya. En ese momento el rumor de la prensa, en ese momento le decían, pensaron que esa respuesta significaba de que lo único que le faltaba era al presidente Gonzalo sentarse en el sillón de Pizarro. ¿Y él apoyó al que entró? ¿A Ollanta Humala? No,
él realmente salió agotado. Mire, yo le voy a decir algo. Nosotros tuvimos el privilegio, por las relaciones que tenía Alan García con doña Peggy Cabral y con Peña Gómez, Sí. de entrevistarlo. Nosotros hace muchos años, ya estaba fuera del poder. Y entrevistamos también fuera del poder a Toledo. Y quiero pedirle lo siguiente. ¿Qué acusación le hicieron al doctor, Alan García. a Alan, cuando sale, que parece que son de esos hombres que dicen, no voy a pasar por un proceso de descrédito, prefiero morir? Y se dice que cuando lo citan, él se suicida, esa es otra cosa. Pero, ¿cuándo surge la acusación y cuál fue la acusación contra Alan García? Básicamente, y creo que es el cáncer que ha corroído a toda nuestra América, Odebrecht. Odebrecht es un tema que nosotros no podemos dejar de tratar. Julio, Odebrecht, donde se inicia el proceso, no fue justamente en el Perú, pero donde más redundó el tema fue allá. Fue un proceso que Estados Unidos manejó en una forma increíblemente... primero, Odebrecht hizo un muelle en Cuba y Odebrecht hizo obras en Miami. Allá jamás tocaron a los militares que hicieron el contrato de Cuba, lo dejaron tranquilo. Pero en Miami se llegó a un acuerdo que no hay nadie que se haya llevado a la justicia. Sin embargo, en Perú hubo de todo. En Perú el tema Odebrecht tocó varios gobiernos, ¿verdad? Sí, pero el primero fue Alan García. No, desde Toledo. ¿Cuál fue el primero? Toledo. ¿Hasta qué gobierno tiene presencia Odebrecht allá? Bueno, el asunto es que Odebrecht fue una operación de los Estados Unidos contra esa firma. Sí. Por la competencia. Porque la vieron que venía como por una la multinacional. Pero como hablaba el otro día con un entrevistador y él me decía, pero en Estados Unidos existen los lobbies. Y nadie dice nada de los lobbies, pero los lobbies son los que negocian para que todo el mundo... Pero voy al caso. Si el pueblo peruano y ustedes tienen la convicción del modo operando de Odebrecht. Primero, construían bien. Sus obras no se discuten. Segundo, Odebrecht se convierte en una multinacional, donde 14 países le hacen obra. Tercero, su presidente, o sus dos presidentes, porque eso no comenzó con Lula, comenzó con el presidente que Lula sustituyó. Eran vendedores de esos proyectos, ellos ayudaban a Odebrecht. Y cuando ellos llegaban al país, ellos tenían una forma de operar que era, si hay que dar comisión, la damos. Si el partido, el gobierno, el candidato, el congresista no acepta la comisión, entonces le financiamos su campaña. Esa fue una constante. ¿Existió esa constante en Perú? El asunto es que en ese péndulo político permanente en el Perú de estos años, ya no hay diálogo ni debate político. Acá en República Dominicana se siente que la gente de partidos opositores puedan hablar, pero en el Perú es casi un odio bien enfermizo entre facciones y buscan la manera de destruirlo. En el caso de Alan García, por ejemplo, Alan García lo estaban investigando porque Odebrecht le pagó para una conferencia $100,000. Esa es la acusación contra Alan García. Una comisión. No, porque le pagaron $100,000 por ir a dictar una conferencia en Brasil. Esa es la acusación, primera. Sí. No, esa es la única. Esa es la única acusación que tenía Alan García. Pero Alan García, por su personalidad y todo, había dicho a su círculo más cercano que él no iba a prestarse
a la farsa de los fiscales, porque realmente se había politizado totalmente la justicia peruana. A la Fujimori, sin ser funcionaria ni nada, estuvo 18 meses presa, y en fin, era una persecución que al final, en lugar de crear nuevas luces, se fueron apagando todas. Y al final el Perú es el único país en América que le pagó 540 millones de dólares a Odebrecht. Mire, para yo entrar en esto, necesito, no quiero juzgar que Julio me juzgue a Alan García, porque veo que él tenía cierto tipo de relación. No era que él es un seguidor, pero trabajó en departamento de prensa, como él mismo dijo, de televisión. Una pregunta, ¿fue un buen gobierno? Los dos. El primero sufrió muchas vicisitudes por la oposición terrible que tuvo y dejó una moneda totalmente fuera de control que llegó a costar 5 millones de intis, $1. Fujimori metió el paquetazo, justificado o no, pero en ese problema de terrorismo y política neoliberal, él cambió la moneda y la puso, redujo otra vez 50 centavos por $1. Hasta ahora eso vale 3.75, o sea, hasta ahora había una devaluación más o menos del 800% en todos esos tiempos. Y el segundo, lo ven como una conquista en el Perú, la revaluación. Algunos, pero el valor de la moneda tiene que estar equiparado al dólar, si no, no funciona, doctor, y usted lo sabe. Entonces, el problema, el gobierno segundo de García, en todo el periodo de este presente siglo, el que más obras ha hecho. Contrario a los otros que prometían y no han hecho nada y han estado... ¿Quién lleva el neoliberalismo al Perú? ¿Fujimori o Alan García? Fujimori. Sí. Impuesto, pues estaba Carlos Boloña, y Hernando fuera de Soto. revaluar la moneda, que la volvió a poner, ¿qué otra cosa positiva tuvo Fujimori? Bueno, empezó a reconstruir el país, que estaba muy destruido por la destrucción física del país a cargo de Sendero Luminoso. Fue un desastre. Entonces recuperó, pero entonces ya se lo consideraba que tenía demasiado poder. Se acusa de corrupción, pero sin prueba. ¿Cuántos gobiernos, Julio, involucran en Odebrecht, además del de Alan García? ¿A Fujimori lo involucran con Odebrecht? No, sí. no. El único que rechazó a Odebrecht. ¿El único? Que no aceptó no hizo negocio con Odebrecht. ¿Y después quién hizo? Toledo, García y Ollanta. Ahí se paró. Ok, ¿qué pasó Porque además con Ollanta? se decía que PPK era asesor, asesor de Odebrecht. ¿Qué hizo Ollanta Humala en Perú positivo? Particularmente no le recuerdo una obra destacada. ¿Qué tú crees? Aparte del apellido. Pero cumplió los 4 años. 5 años. 5 años. 5 años. Sí, Allá en Perú 5. son 5, sí. Irrelevantes totalmente, ¿no? Irrelevantes, porque ahí el Perú necesita infraestructura. El Perú, por ejemplo, cuando Vizcarra entró, dijo que iba a hacer 80 hospitales un año para otro. Y al entonces final vamos a ver una cosa. De Ollanta Humala a hoy, y aquí te a Alan y a Fujimori, de Ollanta Humala y hoy, ¿qué pasó en Perú de la sustitución consecutiva de tantos gobernantes? Tengo ya un concepto global. Se ha licuado la sociedad peruana en estos años, donde la entonces el culpable es la sociedad. No, se ha licuado toda la sociedad, ha tenido la riqueza agrícola, ganadera y minera en el Perú, es extensa, es enorme, pero no tiene, quienes trabajaban la tierra y quienes trabajaban las minas y las ganaderías, no eran propietarios, eran simples surtidores de quienes sí absorbían las riquezas en grueso. Entonces, en los siguientes años, ¿qué cosa? La regionalización, por ejemplo, le ha dado al Perú un crecimiento horizontal. Antes era todo Lima, todo la capital, y eran una de las cosas con las que se combatía. Lima, ministerio,
obras. Concentración en la capital. Así es. Y sin embargo... El campo y la ciudad del interior no la tomaban. No, eran las surtidoras, eran los almacenes, desde donde se extraía. Un tercio de la población vive en Lima. Pero entonces llega un momento, llega la etapa en la que esos surtidores de la riqueza agrícola y ganadera tienen hijos, van a estudiar a la universidad, van a la capital y desarrolla y crece una nueva sociedad, una nueva generación. Esa generación que tiene estudios, que tiene capacidades y que le dice a su padre, a su abuelo, que han sido dueños de tierritas que entregan por nada su producción, le dicen, no, pero nosotros podemos ser dueños. ¿Y esa es la clase activa que hay ahora Sí. mismo, la clase política? Sí, yo la considero que es el Y es fenómeno. abundante, son muchos. Sí. Y ahí se puede contar la hija de Fujimori, o ya esa es otra cosa. Es parte De las nuevas de generaciones. este fenómeno, porque ciertamente la bandera de Fujimori fue combatir a Sendero Luminoso. Bien. Jorge, y eso que está narrando Julio, de esa generación nueva que está latente ahí, ¿ustedes estiman que esa va a ser la solución inmediata después de esta mujer? ¿O todavía pasará? La verdad que yo no creo, no veo horizonte claro a la vista, principalmente porque hay una intervención foránea que en este caso el Perú se ha convertido en uno de los socios principales de China, por ejemplo, igual que Chile, igual que Argentina. ¿Quién abre las puertas a China? Ese es el gobierno de, creo que hasta de Alan García. Sí, pero está pasando algo, que China, que Estados Unidos, que nunca puso tanto interés en los países sudamericanos, desde que China aparece, ellos comienzan a tener presencia en América del Sur para oponerse a todos esos que han Hay habido. una señora que se llama Laura Richardson, que es la jefa del Comando Sur, que Ella estuvo aquí. con mucha sonrisa y todo viene a doblar brazos a todos. Por ejemplo, en el caso más clave en este momento en el Perú es el puerto de Chancay. Pero ¿por qué una militar es que va a República Dominicana y le dice al presidente, véndanle armas a Ucrania, y le dice, no relaciones con China, porque a una militar y no a un secretario de Estado? Bueno, debe ser por alguna relación especial con el mismo sector de las Fuerzas Armadas que tenga más peso en cada país. Pero en el Perú, por ejemplo, ahora hubo... Y ellos tienen presencia en Perú, ¿Quién? Estados Unidos. Claro, no Sí. tienen tropas, pero tiene... Pero tienen presencia. Sí, tienen sí, tiene. por ejemplo, allá está la participación ciudadana. Las ONG abundan. Ah. Y, o sea, el mismo fenómeno que tú tenemos denuncias aquí. siempre se da, porque esa es una forma de operar en esto de la revolución de color y etcétera, y imponer las agendas. Pero esta señora, el Comando Sur, ha estado en el Perú, ha estado acá, ha estado ahora en Argentina, quitándole la estación espacial que quiere hacer los chinos para la cuestión de la Luna, Sí. para instalar una base militar allá. Y dicen que el Chancay, la opinión que ellos dan en la Escuela de Guerra Peruana es que ese puerto de Chancay va a servir para que cuando empiece la guerra con China, se use ese puerto. Lo que pasa que Estados Unidos hace mucho tiempo que no invierte en casi ninguno de estos países. Lo único que sabe es doblar brazos, exigir. Entonces, Estados Unidos, en lugar de apoyar o hacer la misma inversión que hace China, de ganar, sería otra cosa. Estamos llevando a todos los peruanos, los ecuatorianos. Y Perú tiene costa y tiene Andes, ¿o Sí, no? sí. No tiene Andes. Costa, Andes y selva. Y selva amazónica. Sí, ahí- Las tres cosas. Ahí nace el río Amazonas. Entonces allá hay minería. Hay minería. De hecho, ahora en Huancayo se acaba de encontrar litio. Las compañías chinas tienen producción en cobre, en las Bambas. Después tienen aquí en Ica el fierro, en Marcona. Están haciendo el puerto Chancay. Y además el puerto Chancay es significativo porque casi toda la producción que va hacia Asia, que puede venir desde Brasil, que puede venir desde Chile, de Argentina, va a ahorrarse Y aproximadamente el el 50% empresariado del tiempo. peruano está de acuerdo con abrirse con China. Claro que sí. No tienen problema. No, porque la principal producción de agroexportadores, que es un boom peruano, casi todo va para China. Y Estados Unidos no ha entendido que el puerto
ustedes, los puertos que tienen en el Pacífico, es una relación natural con China. Julito, lo que ocurre es simplemente que hay una ceguera en el liderato de Estados Unidos. Sí. No entiende que lo que hay que hacer es cooperar y no confrontar como se pretende hacer ahora. En todos los niveles está confrontando. ¿Cuáles son los poderes fácticos que inciden en Perú, que pueden ahora ayudar a resolver? No, el sector empresarial es muy fuerte, el sector privado es muy fuerte, claro, por supuesto. Y esos jóvenes emergentes, hijos de... ¿Ustedes cuentan con ellos? Es esa empresa a la que se refiere el doctor Meléndez. Son empresarios. Sí. Ya no son los hijos de papá, no, ya son empresarios que tienen un poder económico, que en conjunto presionan esa riqueza que tiene hoy Perú. Bien. A nivel industrial también. Y estos partidos tradicionales desaparecieron. Todos los años. Cambian de nombre. Sí, mutan. Creo que el único que ha quedado es el Partido Aprista, pero ya creo que es simbólico. Mire, como mismo parece ser que vamos a tener que habilitar otros espacios. Julio, para redondear un poquito lo poco que dijimos a este país, a República Dominicana, no le estamos hablando a peruanos, ni quiero decir, estamos en todas las redes, en todas partes del mundo, no, al pueblo dominicano que lee todos los días. ¿Qué se le puede decir a un país que fue, como dije al principio, un virreinato, que es de los países más ricos, porque acaba de decir que tiene 3 áreas que no tiene ningún otro país: costa, sierra y selva, Andes y Amazonia. Eso no lo tiene nadie, ni siquiera pregunta. ¿Qué tú quieres que se sepa como un pequeño avance a otros programas que vamos a hacer sobre tu tierra? Y si tú tienes la esperanza de que haya alguna solución después de la señora de los relojes. Yo me voy a permitir, doctor Jacín, brevemente, es un toque solamente para lo que seguramente usted está proyectando y pensando. Acabo de descubrir hace unos días, doctor Meléndez, acabo de descubrir y estoy en pleno proceso de abrir la crónica y posiblemente tirar un libro de ese nivel. Acabo de descubrir, llegó de visita una pariente y la tuve que llevar a la zona colonial, la vuelta. Y en ese caminar me tropecé con uno de los motivadores en la zona colonial que capta a los turistas para decir, usted ya visitó esto, ya visitó a la casa de acá, la casa de allá, sí, las damas. Y me tropecé con uno y me dice, usted, sí, le digo, vengo a verla. ¿Usted de dónde es? De Perú. Ah, Perú. Usted ya fue a ver ¿cómo se llama? La casa donde vivió su conquistador, Francisco Pizarro. Me dejó, el guía turístico. Me dejó en una pieza, doctor. ¿Cómo? Sí. Que tú viviendo aquí no sabías que no, que Pizarro hay muchas vivió cosas aquí. Que acabo de descubrir, me acabo de reencontrar con personas que hacen eso. Entonces, ¿cómo le digo? Francisco Pizarro, sí. En la casa de Nicolás de Obando. ¿Usted ha visto la casa de Nicolás de Obando? Sí. Sí, ahí vivió Francisco Pizarro. Me quedé en una pieza y me agregó, me dice, y enfrente de la casa estaba donde vivió Hernán Cortés. Entonces, casi en la misma época, sí. Y la persona con la que me encuentro hace unos días, un joven empresario dominicano, me dice, Julio, tú sabes que estás en eso y acabas de encontrar que acá también vivió la mujer que piloteó el gran plan por el cual España sale a colonizar con información del Vaticano. Ajá, le digo, pero ¿y cómo es eso? Sí. Del Vaticano. Sí. Entonces ahí sigo el hilo y me dice, pero tú sabes que Colón llega acá, no es viendo si encuentra unas islitas. Viene con información, es un hombre que sabía de cartografía. El Vaticano le había suministrado. No, y había quitado a los templarios en el 1300 sus riquezas y entre ellos sus mapas y su ruta por la que llegaba a Argentina, subía por el Río de la Plata hasta Bolivia y extraía
la plata, que era la unidad metálica Monetaria. de riqueza antes que el oro. Ya. Entonces le dice, eso el Papa Inocencio VIII se dice, cuando era todavía un monaguillo, embaraza a una señora, tiene un hijo, y ese hijo era Cristóbal Colón, que es por eso que recibe el privilegio de la información cartográfica y el apoyo de los reyes católicos, Bien. Fernando e Isabel. Entonces, estoy en eso, doctor. Bien. Jorge, ¿qué tuvo que ver Bolívar con el Perú? Bueno, Bolívar tiene una doble Porque veo visión. que es San Martín, ¿verdad? Sí, el padre, uno de los padres fundadores es Sí. José de San Martín, pero Pero ¿quién es el padre de la patria ya? San Martín, pues. San Martín, ¿verdad? Claro, el papel de Bolívar. Pero Bolívar, ¿qué tuvo que ver en El el papel papel de de- los 5 países? El papel de Bolívar, no, es que es un problema porque los peruanos, muchos Ustedes peruanos no que, les gusta que no nos reconocer. gusta mucho Bolívar por la siguiente razón. Primero, que la Gran Colombia, el centro del poder militar de España estaba en el Perú, Sí. en Junín y Ayacucho, Sí, sí, sí. y entonces él va a quedarse ahí, pero nos parte el Perú y crea Bolivia. Por un lado, hace una dictadura hasta el año Ya, 24, ya. y además le da Guayaquil a Ecuador. O Ya, sea que- está bien. Bien, yo quiero que tú me digas, ¿tiene tu país posibilidad de retomar el liderato que tenía en imagen en América? El Perú, Lima. Yo creo que el Perú tiene que hacerse un gran reencuentro, porque hay ¿Y a quién le toca? a todas las fuerzas políticas, porque en el Perú ha habido mucha sangre. ¿Y esas fuerzas hablan entre sí? ¿O Sí, decidieron no, ponerse lo en que, desacuerdo? Lo que ocurre es que siempre están en desacuerdo, pero yo creo que es la hora del Perú, es la hora de rectificar cosas, olvidar golpes que te han dado y replantearse el tema del Perú. El tema del Perú es fundamental en estos momentos, así como hubo una paz de Westfalia en 1648 para parar una guerra religiosa de 130 años en Europa. En el Perú es fácil, después de una guerra sanguinaria de 20 años en el Perú, hay que llegar a la paz y hacer un acuerdo, porque lo que necesitamos es desaparecer la pobreza en el país como en todo el resto del mundo. Todos esos problemas no alteraron el comercio del día a día en Perú. Perú sigue viviendo, hace comercio con China, sus Sí. puertos reciben mercancía. Sí, sí. ¿Qué exportan ustedes? Ay, Sí, tenemos una gama muy amplia. Ganadería, minería, no se acaba la minería. Tiene mucha Chile inversión extrae extranjera, cobre, pero ¿eh? Perú lo tiene también Sí. en cantidades. Lo que ahora, pasa es que no. ahora hay varios proyectos. Por ejemplo, se está ampliando el aeropuerto. Va a ser una ciudad aeropuerto, se va a hacer la carretera central de doble vía y probablemente se haga otro puerto en el sur del Corío. Y con grandes proyectos un país puede echar para adelante. Aquí Dominicana también tiene que tener esa visión de grandes proyectos que movilice gente y que, bueno, Sí, pero no aquí solamente... tuvimos un problema que ustedes también lo tuvieron. Hay un liderato que yo no lo veo ni aquí ni en el Perú para el futuro. Y tú lo ves como los jóvenes, pero eso es una esperanza. No hay un liderato sólido ahora mismo en el Perú. Que No pueda- hay. O sea, hay que construir. Porque Raúl Haya de la Torre nunca fue presidente, pero era un líder. Sí, y llegó nada más a ser presidente de la Asamblea Constituyente. No. Bien. Ahí sí. Señores, vamos a dar las gracias a Jorge Meléndez y a Julio Grados. Son dos peruanos que nos han dado una muestrecita de algo que nosotros abrigamos cierta esperanza de que Revista 110, Horas Extras, tengan personas que no solamente hablen del Perú, porque en el caso de Julio nos puede hablar de República Dominicana más de lo que cualquier persona se imagina. Y en el caso de Jorge Meléndez, nos puede hablar del mundo entero, nos puede hablar de China, nos puede hablar de la Unión Soviética primero y después de Rusia, del problema de todo. Así que nosotros vamos a ver cómo conseguimos al Banco Mundial para que financie esos programas. Señores, gracias. A usted, doctor. Oye, Julito.